Hola estudiantes, estoy aquí de nuevo para repasar con ustedes los problemas que hicieron en el Google Form. Gracias a aquellos que se unieron conmigo en el Google Meet, donde expliqué todos los problemas que estaban en el Google Form. Espero que el lunes mucho más de ustedes se unan conmigo para que tengan una mejor explicación y entendimiento de la lección. Voy a repasar algunos de los problemas, no lo voy a hacer todo. Voy a comenzar con la número 5. La número 5 dice, los triángulos son congruentes por ALA, AAL o ninguno. So it's ángulo, lado, ángulo, 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 lado. Angle, side, angle, 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 side. Si vemos aquí estos dos triángulos, vemos que lo único que está marcado es unos lados. No hay ningún ángulo marcado. Para poder hacer uno de estos dos, tiene que tener tres marcas, o sea, tiene que tener dos lados y un ángulo, los tres lados o dos ángulos y un lado. Aquí no tenemos suficiente información. So, la respuesta era neither. Ni ALA ni AAL. Necesitábamos un ángulo marcado para poder usar, dos ángulos, porque los dos aquí contienen dos ángulos. La número 6. La misma pregunta, vamos a ver lo que tenemos aquí. Aquí tenemos estos dos triángulos. Recuérdense que nosotros aprendimos que aquí hay ángulos verticales y los ángulos verticales van a medir igual. So, aunque no esté marcado, sabemos que estos ángulos aquí van a medir igual porque son verticales. ¿Y qué tenemos? Tenemos ángulo, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado. Tenemos dos ángulos y un lado que conecta con uno de los ángulos. Vamos a la número 7. Los triángulos son congruentes por ALA, AAL o ninguno. Si vemos aquí, tenemos este ángulo marcado y este ángulo. El ángulo que mide 90 y este ángulo agudo. Necesitamos un lado. Sabemos por la propiedad reflexiva que aquí este lado va a medir igual porque los dos triángulos comparten ese lado. So, tenemos ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Y la número 8 es semejante a la 7. La número 8 tenemos el ángulo agudo con dos marcas, el ángulo obtuso que tiene solamente una marca. Por la propiedad reflexiva sabemos que este lado, como lo comparten, va a medir igual. So, tenemos ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Mañana, les dije que mañana, o hoy, porque van a ver este video el viernes, tienen una prueba. ¿Cómo va a ser la prueba? Yo voy a tener un dibujo de unos triángulos y ustedes me tienen que decir si son congruentes, si no son congruentes y cómo van a ser congruentes. So, por ejemplo, si fuera este así, me van a decir que es ángulo, lado, ángulo, porque tenemos dos ángulos en un triángulo que son congruentes a dos ángulos de otro triángulo y el lado que comparten, que une esos dos triángulos, es congruente por la propiedad reflexiva. Vamos a mirar a la número 13. Aquí dice, indique qué información se requiere para saber que los triángulos son congruentes por la razón dada. So, la razón dada es ángulo, lado, ángulo. Vamos a ver la información que tenemos. Tenemos aquí este ángulo y este ángulo. También tenemos este ángulo aquí donde está V, porque sabemos que esos ángulos van a medir igual porque son verticales. ¿Qué falta? Ángulo, lado, ángulo significa dos ángulos y el lado incluido. ¿Cuál es el lado incluido? El ángulo que va a tocar y está incluido entre los dos ángulos. So, si aquí tenemos ángulo, el lado incluido tiene que ser WV y KV. So, la respuesta es, la información que nos falta es WV y KV. Y eso es lo que tenían que escribir, porque esa es la información que se requiere
para saber que los triángulos son congruentes. En la próxima, queremos saber si son o qué información se necesita para ángulo, lado, ángulo. De nuevo tenemos un ángulo aquí marcado que va con este ángulo. También tenemos los ángulos que son verticales, o tenemos este ángulo con este ángulo. De nuevo nos falta el lado incluido entre esos dos ángulos, que va a ser lado CS y RS. Esa es la información que nos hace falta. Que ángulo CS sea congruente con ángulo RS. Y entonces tendríamos ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. La número 15. Indique de nuevo que hace falta para que sea ángulo, ángulo, lado. So, vamos a ver lo que tenemos. Tenemos este ángulo en ambos lados. Tenemos este lado que comparten. Solo hace falta un ángulo. Tenemos el ángulo que toca, que es parte de este lado. Solo nos falta el ángulo que no sea, que no toque ese lado. Solo nos falta ángulo T y ángulo E. La próxima de nuevo dice, indique qué información se requiere. Y esta vez de nuevo queremos ángulo, ángulo, lado. Tenemos ángulo, ángulo, ángulo. Y tenemos este ángulo aquí. Solo hace falta un lado. Y aquí podemos ver dos respuestas. Podríamos decir que si empezamos con este y hacemos ángulo, ángulo, lado, podríamos decir que falta ZX con ángulo, ángulo, lado, con NL. O si empezamos acá, podemos decir ángulo, ángulo y este lado. Podríamos decir ZY, ángulo, ángulo y este lado, NM. Okay. So, si fuera este, sería ángulo, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado. Eso sería para ZX con NL. Y el último que voy a repasar del trabajo es este. Tenemos ángulo, lado, ángulo. Tenemos un ángulo. Tenemos el lado que comparten. Por la propiedad reflexiva sabemos que es congruente. No hace falta otro ángulo. Nos va a faltar este ángulo acá y este ángulo acá. Recuérdense que tenemos que usar las tres letras porque aquí hay más de un ángulo. Está este ángulo, entonces está el ángulo entero. So, vamos a usar las tres letras. So, me hace falta V, H, G. Con I, G, H. So, de nuevo, nos dieron un ángulo, nos dieron el lado reflexivo, no hacía falta otro ángulo para hacer ángulo, lado, ángulo. So, tenemos que usar las tres letras, so es V, H, G con I, G, H. Ya que vieron este video, cuando estén listos para su quiz oral, me mandan un mensaje por correo electrónico. Yo le mandaré una invitación y haremos el video, un Google Meet para hacer el quiz. Hasta luego.